Muy buenos días, amados hermanos y hermanas. Qué gusto es poder iniciar esta semana recorriendo el emocionante libro de Deuteronomio. Recordemos que Moisés está allí al otro lado del Jordán, al este del Jordán, antes de entrar en esa tierra prometida, y está recapitulando, está haciendo una mirada retrospectiva a cada una de las jornadas de Israel por el desierto. Y es en este primer discurso que Moisés hace un énfasis en el tiempo que estuvieron en el monte Sinaí, allí en el Horeb, cuando les fue entregada la ley, y luego habla sobre el episodio en que fueron enviados espías para reconocer la tierra prometida y poder de esa manera entrar con esa primera generación. Sin embargo, por la incredulidad de esta primera generación, a ellos les fue vedado el poder tomar posesión de esta tierra y tuvieron que vagar por el desierto. Se nos narra en Deuteronomio 1 ese momento en que, al haber sido dictado esta sentencia de parte de Dios, ellos intentan por sus fuerzas entrar y poseer esta tierra. Sin embargo, fueron derrotados y no tienen otra opción más que aceptar la sentencia o la consecuencia que habían obtenido al haber actuado con incredulidad ante la promesa que Dios había dado a ellos, esa tierra prometida. Así que inician su peregrinaje, su vagar por el desierto, que a simple vista pareciese que hubiesen caminado sin un destino. Sin embargo, a mi modo de verlo, el destino era preparar a la segunda generación, a la generación de sus hijos, aquellos que sí iban a entrar a esa tierra prometida. Creo que ese es uno de los grandes propósitos por los cuales este pueblo tuvo que permanecer allí en el desierto, sin acomodarse a ninguna otra nación. Y es que aunque muchos de nosotros quizás nos sintamos que a veces estamos en un desierto, que no hemos llegado al destino y que no vemos claramente ese lugar del destino, debemos saber que siempre hay un propósito con cada uno de nosotros, y el propósito es crecer nosotros, pero también podemos nosotros ser ejemplo para las generaciones por venir. Asimismo, podemos instruir y podemos dar sobre nuestras experiencias para que puedan servir a otros, a que ellos, su caminar no sea un vagar, sino que sí puedan entrar a aquel destino que nosotros pudimos ver, tal vez desde lejos, como lo hizo esta primera generación. El Señor dio claras instrucciones a su pueblo acerca de aquellas naciones en las que no debían interferir, naciones que estaban protegidas por él, pues sus habitantes eran descendientes de Lot, a quien muchos años antes había entregado estas tierras. Estos pueblos constituían los moabitas y los amonitas. Sin embargo, había un pueblo que sí había sido entregado en manos de los israelitas, pero esto ya fue al final de estos 40 años. La Biblia no nos da un detalle de lo que sucedió en su peregrinaje en el desierto. Seguro que fueron muchos acontecimientos en los que pudieron ver la mano poderosa de Dios, en los que pudieron conocer su amor y su bondad, y en los que pudieron arrepentirse de aquel momento en que no le creyeron al Dios de Israel. Deuteronomio 2 termina con un acontecimiento ya próximos a entrar a la tierra prometida, en que el Señor sí les da la victoria sobre Sehón, rey de Hesbón, tierras que luego fueron entregadas a algunas tribus de Israel. Recordemos que todavía estamos al este del Jordán. El Jordán no ha sido atravesado. Sin embargo, el Señor les está permitiendo saborear la victoria porque Él va delante de ellos. Y Deuteronomio 3 nos cuenta acerca de la derrota de otro rey, del rey Og, que era rey de Basán, una nación entregada por mano
de Dios al pueblo de Israel. Se nos dice en Deuteronomio que esta nación tenía muchas ciudades y que era una nación que estaba fortificada, que poseía muros altos y que parecía ser infranqueable. Sin embargo, Dios es soberano y si Dios pelea nuestras batallas, hemos de ser partícipes de esa victoria y del botín que de esa guerra o de esas peleas se sustrae. Que el pueblo de Israel pudo tomar el ganado y los despojos de estas ciudades. Cuando Dios va delante de nosotros en cada una de nuestras batallas diarias, no tenemos por qué temer. Él es el Dios todopoderoso. Pero sí tenemos que estar atentos a su voz y a sus instrucciones, porque Él nos va a dar estrategias de guerra para poder ser partícipes de esa victoria. A través de su Espíritu Santo, el Espíritu Santo que habita en nosotros, el Señor nos advierte acerca de peligros, nos advierte acerca de el pecado que constantemente nos asedia y que al involucrarnos en él viene a causar un enorme peso que no nos permite avanzar. Por eso es que Hebreos 12 nos habla que debemos despojarnos de todo peso que nos asedia. De esta manera, correr con paciencia la carrera que tenemos por delante, siempre, por supuesto, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. El ejército de Og, de este rey, era un ejército bien entrenado. Los israelitas por sí solos no tenían posibilidades, no era un ejército entrenado ni capacitado de igual manera, pero ¿cuántos sabemos que si Dios está con nosotros, somos mayoría? No importa el número, Dios es más poderoso, Dios es todopoderoso. Él es soberano, es nuestro Padre y nos ama. Og, rey de Basán, era de un gran tamaño. Su cama, nos dice Deuteronomio 3:11, era una cama de hierro. Él era un gigante. Dice que su cama medía 9 codos, es decir, 4,5 metros, y su anchura de 4 codos o 2 metros. Sin embargo, toda esta tierra junto con su gigante rey fueron entregados en manos de los israelitas. Y es aquí en donde los rubenitas y los gaditas, es decir, los pertenecientes a la tribu de Rubén y de Gad, y la mitad de la tribu de Manasés, ellos pidieron estas tierras. Eso lo estudiamos en Números 32, cuando ellos pidieron a Moisés el que se les repartiese estas tierras al este del Jordán. Moisés, por supuesto, al inicio no sabía cómo responderles, pero luego ellos insistieron en que entrarían junto con todo el pueblo, entrarían a conquistar la tierra prometida, sus hombres, y luego regresarían, que les permitiesen solo dejar a las mujeres y a los niños en estas tierras, mientras ellos acompañaban al resto de las tribus a conquistar la tierra prometida. Así que se les permitió que ellos se ubicaran a este lado del Jordán. Y termina Deuteronomio 3, haciéndonos saber el deseo que Moisés tenía de entrar a la tierra prometida y de verla. Después de todo, había pasado 40 años en el desierto guiando al pueblo de Israel para este destino. Recordemos en Números 20 que fue cuando el pueblo una vez más murmuró y se quejó porque no tenían agua. Y el Señor le dio una indicación a Moisés que tenía que hablar a la roca que estaba a la vista de ellos, que debía sacar agua de la peña y dar de beber a la congregación y a sus bestias. Sin embargo, Moisés, ya exhausto y cansado de tantas veces la misma historia y de tantas quejas, él de manera impulsiva quizás expresó: «Oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir aguas de esta peña?». Y Moisés
alzó su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y sí, efectivamente salieron muchas aguas y bebió la congregación y sus bestias. Sin embargo, hubieron consecuencias ante este acto que fue desobediencia a Dios, ya que Dios había dicho hablar a la roca y no golpearla con la vara. Y la consecuencia fue de parte de Dios que él no entraría en la tierra prometida. Esto debió haber dolido mucho al corazón de Moisés. Sin embargo, él no tomó ofensa contra Dios ni se resintió, ya que en este episodio, en Deuteronomio 3, a partir del 21, se nos hace saber que sí, Moisés tenía un gran deseo. Es más, nos dice que oró a Jehová, le pidió, le rogó poder ver aquella tierra buena que estaba más allá del Jordán. Pero Jehová respondió, no. Él le dijo, basta, no me hables más de este asunto. Cualquiera de nosotros podría haber dicho, pero ¿por qué Jehová no se lo permitió? ¿Por qué no hizo una excepción? ¿Por qué si Moisés había hecho tantas cosas buenas, por qué simplemente no se olvidó de aquel hecho y le permitió entrar? Sin embargo, Dios es soberano y es un buen padre y Él es fiel a su palabra. Y así como muchos de nosotros cuando somos pequeños recibimos un no de nuestros padres, quienes saben qué es lo que conviene y qué es lo mejor. De esta misma manera, pues el Señor respondió no a Moisés y Moisés lo aceptó, entendiendo que aunque nos arrepintamos de nuestros pecados, tenemos que aprender a soportar y aceptar las consecuencias del mismo, nos guste o no nos guste, estemos o no estemos de acuerdo. Y como prueba que el corazón de Moisés no se molestó ante la negativa de Dios, es que el Señor le pide que anime, que llame a Josué y que lo fortalezca porque él es el que va a estar en el lugar de él. ¿Cómo reaccionaríamos nosotros? Los seres humanos usualmente somos muy egoístas y si no logramos algo en nosotros, no queremos que los demás lo logren. Y aquí es una prueba para ese corazón de Moisés, que aun y cuando a él se le había vedado esa oportunidad de entrar a la tierra prometida, sí él estaba solícito para seguir las instrucciones de Dios, en poder instruir y poder fortalecer y poder animar al que iba a ocupar el lugar que él tenía, que era Josué. Moisés, no centrándose en sus propias opiniones quizás o en sus propias justificaciones y no tomando ofensa, lo hizo. Así que nos da un gran ejemplo a cada uno de nosotros. No tomar ofensa, a no cuestionar el actuar de Dios, a aceptar la voluntad de Dios, a ser obediente, contentarnos con responder de buen agrado a cada una de las obligaciones o responsabilidades que el Señor nos da. Pero para conocerlas es necesario que nosotros diariamente alimentemos de la palabra de Dios, que tengamos ese tiempo de intimidad con Él. De esa manera hemos de ser fortalecidos espiritualmente y hemos de poder tener nuestros oídos espirituales abiertos para poder escuchar la voz de Dios, sus instrucciones y obedecerlas solícitamente. Así que mis amados hermanos, espero que esta enseñanza del día de hoy pueda alentarnos a seguir adelante. El reino de Dios está aquí. La tierra prometida ha empezado a desenvolverse delante de nuestros pies desde el momento en que entregamos nuestra vida a Él. Tenemos un lugar de destino, su presencia, pero cada día nosotros podemos caminar con Él hacia esa presencia eterna. Así como el pueblo de Israel, ser testigos que Dios pelea nuestras batallas. Corresponde vivir por fe y no por vista.
Que Dios les bendiga, mis amados hermanos y hermanas. Ha sido un gusto haber compartido con ustedes este capítulo de Deuteronomio 3. Les amo mucho.